Pues empezamos la sesión. Creo que no podéis hablar, pero espero que si en algún momento algo no entendéis, algo queréis compartir o queréis preguntar, lo hagáis. Por mí, perfecto. Así que vamos a compartir pantalla y empezamos. Bueno, en primer lugar, gracias a ISE por haberme invitado y por propiciar esta sesión clínica. Espero que este ratito para vosotros o para ustedes sea agradable y provechoso. La sesión que iniciamos hoy es de neuroderechos, neurotecnología y necesidades educativas especiales. Esta sesión se sitúa en la intersección de tres dominios: la neurociencia, la educación especializada y el derecho. Si pensamos en cómo hemos diagnosticado e intervenido, ya sea en clínica o en educación, durante el siglo XX, la evaluación e intervención ha sido a través de la observación conductual y de la evaluación de resultados académicos. Luego, la psicología cognitiva introdujo modelos explicativos sobre procesos internos, pero estos eran inferidos a partir del comportamiento. Paralelamente, neurología, neuropsicología, neurociencia avanzaban en el estudio del sistema nervioso, principalmente en los contextos clínicos y experimentales. Pero esta división hoy en día, por suerte, se está difuminando, y hace mucho tiempo que se ha difuminado, ya que los procesos neurocognitivos dejan de ser exclusivamente objeto de investigación clínica para convertirse en potenciales objetos de intervención y evaluación en contextos no clínicos, como puede ser en el ámbito educativo. La posibilidad de registrar, analizar e incluso modular procesos neuronales asociados al aprendizaje, la atención, la emoción o la autorregulación plantea un cambio en la forma en que entendemos la intervención educativa, especialmente cuando dirigimos a población infantil con necesidades educativas especiales. Para mí esto plantea muchas cuestiones, pero una de las cuestiones que les lanzo sería: ¿qué implica introducir herramientas neurotecnológicas en sujetos en desarrollo? La pregunta no es únicamente tecnológica, sino que creo que es normativa, es ética, pero también es estructural, porque puede reconfigurar el modo en el que el sistema entiende al alumno, distribuye oportunidades y toma decisiones. No solamente que lo entiende, sino puede reconfigurar cómo lo atiende. Entonces, todo esto nos obliga a reconsiderar categorías clásicas como autonomía, consentimiento, privacidad y la protección de datos en un escenario donde lo que puede verse afectado no es únicamente información externa, sino actividad cerebral vinculada a algo importantísimo que es nuestra identidad personal. He puesto unos objetivos en la sesión que espero que los podamos realizar, y estos objetivos realmente están estructurados a través de unas preguntas que luego veremos. El primer objetivo es precisar qué entendemos por neurotecnología y distinguirla de otras herramientas educativas o tecnologías educativas. El segundo objetivo sería revisar qué tipo de neurotecnología se están investigando o aplicando en el ámbito de las necesidades educativas especiales. El tercer objetivo es introducir el concepto de neuroderechos como marco normativo y, por último, analizar qué implicaciones éticas, jurídicas y pedagógicas tiene esta posible incorporación en entornos educativos. Las preguntas que les nombraba son las siguientes. Vamos a ver si me deja pasarlo. Vale, de acuerdo. Lo siento, pero si no se deja. Entonces, estas preguntas es el hilo conductor de los objetivos que he puesto. Entonces, yo les invito, si lo
deseáis, si lo desean, hacer una captura de pantalla o hacer una captura de esta diapositiva, y la idea no es que ahora respondamos a las preguntas, sino que al finalizar se puedan revisar, podamos cuestionarlas y reflexionar tal vez con una mirada distinta, porque es la mirada de cada uno. Así que si ya habéis hecho esa captura de pantalla o esa fotografía, seguimos con la presentación. Y seguimos con algo principal para saber qué es eso de neurotecnología. Desde un punto de vista científico, la neurotecnología puede definirse como el conjunto de dispositivos, métodos y sistemas diseñados para registrar, interpretar, influir o modular la actividad del sistema nervioso. Esto incluye tanto técnicas invasivas como no invasivas. Y vuelvo a repetirlo, son tecnologías que están diseñadas para registrar, interpretar, influir o modular la actividad del sistema nervioso. Aunque estas tecnologías muestren resultados muy prometedores, la evidencia en población infantil y en necesidades educativas especiales es todavía limitada y requiere mayor replicación. Pero es algo que se está dando ya y que se va a dar en nuestro día a día de aquí a poquito. Entonces, en el contexto educativo, sobre todo, nos interesa centrarnos principalmente en tecnologías no invasivas, porque son aquellas que no requieren intervención quirúrgica y actúan a través de métodos externos. La característica de estas tecnologías es que se orientan hacia procesos neuronales subyacentes y no únicamente hacia manifestaciones conductuales externas, que hasta ahora, con los diagnósticos, con las pruebas, con los test, es lo que inferíamos. Entonces, cuando hablamos en neurociencia de los procesos neuronales subyacentes, nos estamos refiriendo a la actividad eléctrica de las neuronas, la comunicación sináptica entre ellas, los patrones de activación de redes cerebrales o los cambios de plasticidad cerebral o la regulación de neurotransmisores. Son los mecanismos biológicos internos que dan origen a pensamientos, emociones y conductas. Evidentemente, no nos podemos olvidar del contexto, ni de las interacciones, ni de la cultura, ni del aprendizaje que rodea a esa persona. Para poner un ejemplo, si imaginamos un niño que tiene un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, podemos pensar en un niño que es posible que se levante constantemente, tal vez interrumpa, tal vez no termine o no pueda terminar bien las tareas, o que parece normalmente distraído. Esto es lo que vemos externamente. Vemos impulsividad y vemos una afectación en la atención. Pero los procesos neuronales subyacentes pueden incluir menor activación en la corteza prefrontal dorsolateral o alteraciones en circuitos frontoestriatales o regulación dopaminérgica diferente o dificultad en redes de inhibición de la conducta. Y estamos explicando exactamente lo mismo. Entonces, el problema no es la falta de voluntad, es una diferencia en los sistemas cerebrales que regulan la inhibición y la atención sostenida. Si esto es importante para las personas que nos dedicamos a la educación o que en mi caso nos dedicamos a la terapia, a la psicología, sí, porque cambia el proceso de entenderlo. Pasamos de un prejuicio o de un juicio a la comprensión, del no quiere a su cerebro procesa diferente, de poder acompañarlos teniendo un conocimiento mucho más amplio. Pasamos de la etiqueta a crear apoyos adecuados. Entonces, cuando una orientación o una intervención va hacia esos procesos neurales subyacentes, no intenta suprimir la conducta, sino regular los circuitos que la generan. Y esto es importante porque también tenemos neurotecnologías para aumentar
y esto ya hablaremos después. Igual que en los diagnósticos anteriores, no es compatible ahora la neurotecnología con esos diagnósticos. De hecho, creo que se complementan muy bien. Un tratamiento a través de neurotecnologías no debe de sustituir a un tratamiento pedagógico, logopédico, psicológico, de refuerzo educativo. No debe de sustituirlo. Creo que la complementación de ambos optimizará mucho mejor los resultados. Entonces, desde mi punto de vista, estas neurotecnologías sirven para completar un diagnóstico, para intervenir y para mejorar a nivel cognitivo. Y es importante también decir que hay una diferencia y seguramente muchos de ustedes ya la sabrán, pero es importante aplicarlas cuando hay diferencia en tecnologías educativas a neurotecnologías. Entonces, ¿qué son esas tecnologías educativas? Pues son las que trabajan sobre lo visible, trabajan sobre la conducta, sobre la tarea, sobre el rendimiento. Modifican el entorno para que el estudiante practique más y practique mejor. Tenemos ejemplos, puedo decir algunos nombres, pero no es cuestión de decir marcas, pero podemos encontrar en el mercado el Smartick o el Khan Academy, y todo esto ayuda a que el alumno entrene y a que se sepa autorregular. Estas tecnologías pueden medir, pero no pueden intervenir en procesos neuronales. Es el propio alumno quien se autorregula. En cambio, las neurotecnologías acceden directamente a esta actividad cerebral. Pueden medir estados internos como la atención o la regulación y, en algunos casos, modular procesos neuronales que sostienen el aprendizaje. Entonces, es el paso de intervenir la conducta a intervenir los circuitos que la generan. Y creo que esto es importante. No solo observan el comportamiento, sino que acceden directamente a la actividad cerebral. Con las tecnologías podríamos decir que entrenan habilidades. Con las neurotecnologías, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, interactúan con los circuitos cerebrales que generan esas habilidades. Entonces, estas neurotecnologías acceden a actividad eléctrica cerebral, a los ritmos neuronales, a la conectividad entre regiones, a niveles de excitabilidad cortical o a patrones de activación funcional. Y aquí el foco no es únicamente que complete la tarea, sino qué red cerebral se activa o está regulada o existe hiper o hipoactivación. ¿Puede modularse esa red? Es una intervención directa sobre los procesos neuronales, vuelvo a repetir, que sostienen la conducta. Entonces, si os parece, vamos a nombrar un poquito deprisa porque no nos vamos a quedar en cada una de ellas, simplemente para ver cómo se categorizan y cuáles hay. Hay muchísimas más, pero cuáles hay a grosso modo. Aquí os he puesto 3 categorías donde las neurotecnologías se pueden agrupar en tecnologías de registro, en tecnologías de neuromodulación y en tecnologías híbridas. En estas primeras, cuando hablamos de tecnologías de registro, en este grupo aquí os he puesto la electroencefalografía, que capta la actividad eléctrica mediante electrodos conectados al cuero cabelludo. Luego también tenemos la espectroscopia funcional, que está asociada a la actividad neuronal, y sistemas de seguimiento ocular que permiten inferir patrones atencionales. Y lo importante de esto es que estas tecnologías generan datos neurocognitivos que podemos llamar también neurodatos.
Y es importante subrayar que estos datos derivados de la actividad cerebral no solo reflejan el rendimiento, sino que pueden ofrecer información sobre estados internos, patrones de procesamiento o predisposición cognitiva. Estos neurodatos pueden ser interpretados, y ahí lo dejo, no solamente a nivel de redes neuronales, sino también a nivel de neurodatos. Entonces, en el segundo módulo os pongo tecnologías de modulación. Y aquí podemos incluir la técnica de neurofeedback, que es una estimulación cerebral no invasiva, y los interfaces, que son tecnologías que permiten la comunicación entre el cerebro y un dispositivo externo. Cuando hablamos de neurofeedback, no introduce corriente ni estimula externamente, registra la actividad eléctrica y proporciona retroalimentación en tiempo real para que la persona aprenda a autorregularse. Es un entrenamiento de autorregulación y no se modula directamente el cerebro desde fuera, sino que facilita que el propio sistema nervioso ajuste sus patrones de funcionamiento, pero aprende la persona a autorregularse. Cuando hablamos de estimulación no invasiva, os pongo la estimulación eléctrica transcraneal y la estimulación magnética transcraneal. La estimulación eléctrica transcraneal aplica corrientes de muy baja intensidad a través del cuero cabelludo para modificar esa excitabilidad neuronal. Pero puede facilitar y puede inhibir a determinadas redes corticales, pero no afina tanto como la estimulación magnética transcraneal. Esta, por su parte, utiliza campos magnéticos variables para inducir corrientes eléctricas focalizadas en regiones corticales específicas. Mediante pulsos repetitivos puede aumentar o puede disminuir la excitabilidad de áreas concretas del cerebro. Por tanto, es una de las neurotecnologías que se está utilizando y que más se está utilizando en trastornos para adultos, pero también en niños con necesidades educativas especiales. Entonces, porque enfoca mucho más que la estimulación eléctrica. Y como he dicho antes, estas técnicas no se limitan a observar la actividad cerebral, intervienen activamente sobre la dinámica neuronal, modificando la excitabilidad y la conectividad funcional de las redes implicadas. Y luego, en las técnicas de modulación tenemos las interfaces cerebro-computador, que representan un paso más. Y estas tecnologías traducen señales neuronales en comandos digitales que permiten interactuar con dispositivos externos. Y hemos visto que los pacientes pueden interactuar con un ordenador, también a nivel de prótesis o sistemas de comunicación, ya sean neurotecnologías que están insertadas o que sean externas, pero que se pueden fijar, por ejemplo, en el paladar. Y el otro y último grupo que os he puesto son las tecnologías híbridas. Cuando hablamos de neurotecnologías híbridas, hablamos de sistemas que integran tanto registro cerebral, un análisis de algoritmo y una intervención adaptativa en un mismo circuito funcional. Es decir, que utilizamos ya un registro, un análisis, descodificamos un algoritmo y ofrecemos una intervención adaptativa. En el primer lugar os he puesto los sistemas de IA más neurodatos, que combinan sensores cerebrales como electroencefalograma con algoritmos de inteligencia artificial que analizan patrones neurocognitivos. Es decir, empiezan a descodificarlos, porque no solo registran esa actividad cerebral, sino que la interpretan para detectar estados como atención, fatiga, estrés
y a partir de ahí personalizan los contenidos o las intervenciones. Hay diferentes dispositivos, no voy a dar nombres, pero por ejemplo hay diferentes dispositivos que se están utilizando para monitorizar la atención en trastornos de déficit de atención e hiperactividad o fatiga cognitiva. También hay otras aplicaciones que se están utilizando para la regulación emocional y la ansiedad, y lo que permite es controlar a muchos pacientes entornos digitales que de otra manera no pueden, ya sea por una parálisis o ya sea por una discapacidad motora. Entonces, aquí el salto es importante y la adaptación ya no se basa solo en el rendimiento observable, sino en esa dinámica neuronal. En segundo lugar, os pongo las plataformas adaptativas que integran datos neurofisiológicos con indicaciones conductuales y ajustan el contenido en tiempo real. Es decir, si detectan una disminución atencional o sobrecarga de la persona, pueden modificar la dificultad o introducir pausas. Esto sí que se está utilizando en contextos educativos para monitorizar la atención o estimular en el entrenamiento cognitivo y personaliza las diferentes intervenciones. Y ya para finalizar rápidamente estas categorías hablamos de los sistemas cerrados o closed loop, que representan el nivel más avanzado. Miden la actividad neuronal, la analizan y generan una intervención automática. Por ejemplo, con personas que tienen una parálisis facilita muchísimo la comunicación o pueden prevenir una actividad epiléptica y prevenir una crisis. También se trabaja mucho en el tema de la memoria y el deterioro cognitivo. Entonces, tener en cuenta que cuanto mayor es la automatización, mayores son también los desafíos éticos a los que nos enfrentamos, porque implican el manejo de datos cerebrales muy sensibles y la posibilidad de intervenir directamente en la actividad neuronal. Y todo esto ahora, ¿por qué en necesidades educativas especiales? Pues porque poquito a poco ya se está dando. Entonces, se debe de considerar en la población infantil que es una población que está en desarrollo neurobiológico. Entonces, el cerebro infantil presenta una elevada plasticidad sináptica con procesos continuos de reorganización y organización, y tenemos que entender que esta plasticidad es la base del aprendizaje, pero también implica una mayor sensibilidad ante intervenciones externas. En niños con necesidades educativas especiales, la cuestión es especialmente delicada porque estos alumnos ya están inscritos en categorías diagnósticas y la incorporación de perfiles neurocognitivos puede facilitar una intervención personalizada maravillosa. Sin embargo, también existe el riesgo de reforzar ese etiquetado. Un patrón de activación cerebral no debe interpretarse como rasgo definitorio del sujeto. La actividad neuronal es dinámica y cambiante. Entonces, reducir la complejidad de la persona a métricas neurofisiológicas puede conducir a una simplificación muy peligrosa. Con esto lo que intento decir es que si un informe indica que un niño con trastorno por déficit de atención y hiperactividad tiene baja activación prefrontal, ese determinismo que a veces lamentablemente todos hemos utilizado alguna vez, puede decir este niño siempre tendrá dificultades de atención. Pero si lo enfocamos desde una perspectiva ética y educativa, podemos decir que este perfil nos orienta para diseñar mejores apoyos, no para limitar su desarrollo.
Esto no es nuevo, ya con los diagnósticos, sobre todo en educación, en clínica también, pero en educación es muy importante que el etiquetado nos explique cómo funciona ese cerebro y cómo está ese niño en la situación actual. Por tanto, si aplicamos neurotecnología es lo mismo. Un diagnóstico o una etiqueta no va a definir a una persona. Este discurso es ya muy antiguo y lo hemos repetido muchísimas veces. Un niño tiene un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No es TDA. Y con estas neurotecnologías pasará exactamente lo mismo. Si tenemos un diagnóstico a través de ella, simplemente es para orientarnos mejor, no para poner una etiqueta estática. Porque no olvidemos que, evidentemente, nada es estático y estamos hablando de una población que está desarrollándose. Por tanto, las neurotecnologías deben servir para ampliar oportunidades, no para fijar identidades. Y ahora, si me permitís, os diré algunas tecnologías y neurotecnologías que se están utilizando para necesidades educativas especiales. Esto hay que cogerlo con mucho cuidado. Perdón, aquí me he pasado. Pero es cierto que ya se están utilizando. Aquí os presento 4 tecnologías que cuentan con evidencia documentada en población con necesidades educativas especiales. En primer lugar, os pongo el neurofeedback, que lo hemos comentado antes, y está especialmente utilizándose en TDA. Lo que muestra es un metaanálisis significativo en inatención e hiperactividad, es decir, que entrenan la autorregulación atencional y los resultados documentados indican mejoras en funciones ejecutivas y en una disminución de síntomas clínicos. Cuando hablamos del segundo que os pongo aquí, que es eye tracking, aplicado principalmente en trastornos del espectro autista y dificultades atencionales, es un seguimiento en el que hacemos un seguimiento ocular y ha mostrado mejoras tanto en la memoria de trabajo visoespacial, en la atención conjunta, incluso en comunicación social, evidentemente con un tratamiento y varias sesiones. En el tercer lugar os pongo las plataformas cognitivas adaptativas. Hay varias, pero no diré nombres, que entrenan memoria y funciones ejecutivas. Estas herramientas ajustan la dificultad en tiempo real según el rendimiento del estudiante. Por tanto, favorecen una personalización progresiva del aprendizaje. Y por último están los sistemas de IA educativa que adaptan contenidos según el desempeño y pueden detectar ya sea frustración o desmotivación mediante un análisis conductual. Entonces, su objetivo es optimizar ese ritmo, ofrecer feedback inmediato y anticipar dificultades. En conjunto, la evidencia muestra que estas tecnologías pueden apoyar esa personalización, pueden ayudar a la atención y a las funciones ejecutivas en este tipo de alumnados, aunque siempre dentro de un marco pedagógico y ético adecuado. Pero, ¿qué hacen estas tecnologías? Pues estas tecnologías infieren estados cognitivos y emocionales. Antes las inferíamos a través de la conducta o a través de un resultado académico. Ahora, a partir de señales como el electroencefalograma o seguimiento ocular, detectan patrones de actividad y estiman estados como la atención, la carga cognitiva, la fatiga, la frustración o nivel de implicación con el contenido. En segundo lugar, generan perfiles neurofuncionales individuales, es decir, construyen mapas personalizados de cómo funciona el cerebro de cada estudiante.
patrones de ondas, conectividad entre regiones o respuestas ante estímulos específicos. Vuelvo a repetir, generan perfiles neurofuncionales. Y en tercer lugar, estos datos pueden influir en decisiones educativas, porque toda esta información neurocognitiva puede orientar adaptaciones curriculares a agrupaciones o a según qué trayectoria formativa o qué recursos necesita. Entonces, digamos que el proceso sigue, como os pongo ahí, 4 pasos. Primero se registran las señales, después se procesa mediante algoritmos, luego se realiza una inferencia mediante modelos predictivos y finalmente se toma una decisión, ya sea por parte de papás, de educación o de la persona que lo esté tratando en ese momento o de los 3, que es mucho mejor. Pero hay limitaciones importantes, hay una gran variabilidad individual. Esto pasaba en los diagnósticos clásicos y también va a pasar si la neurotecnología nos lo complementa. El contexto modifica el significado de los patrones cerebrales y siempre existe margen de error en la inferencia. Creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por tanto, estas tecnologías no ofrecen una certeza absoluta y si la ofrecen, por favor, me corregís. Creo que lo que ofrecen son estimaciones que deben ser interpretadas con mucha prudencia. Y esto es un poquito todo lo que hablamos de neurotecnología, de por qué en las necesidades educativas especiales y ahora vamos a ver el qué y por qué de esos neuroderechos que os planteaba. Vamos a ver un poquito el marco de los neuroderechos. Dado que la evidencia aún presenta límites metodológicos y que la implementación educativa no está plenamente consolidada, resulta especialmente importante reflexionar sobre los marcos de protección. Los neuroderechos, y luego veremos cómo se originaron, es a nivel poblacional. Hoy lo estamos especificando a nivel educativo. Pero cuando tenemos una tecnología que puede acceder a la actividad cerebral, esta protección ya no puede ser únicamente pedagógica o clínica, también debe ser jurídica y ética. En este contexto es donde surgen los neuroderechos, que son principios normativos destinados a proteger esa actividad cerebral, la identidad mental y la autonomía cognitiva frente al uso de la neurotecnología. Entonces, su objetivo es garantizar que este avance tecnológico no comprometa, y esto lo subrayamos, la libertad y, sobre todo, la dignidad de la persona. No es que vayamos tarde, pero sí vamos tarde, porque ya se están implementando y ese marco ético y ese marco legal todavía en algunos países ya está, pero todavía aquí falta que tenga el peso que realmente necesita. ¿Y cómo salieron estos neuroderechos y de dónde salieron? Pues salieron de una persona que evidentemente todos conocéis, que es Rafael Yuste. Tengo aquí los 2 libros. Encarecidamente este libro estaría muy bien si os interesa el tema, porque no solamente habla de los neuroderechos, que sí, pero habla de toda su trayectoria y cómo ha llegado hasta ahí. Rafael Yuste, más o menos en el 2017, se propuso formalmente acuñar este término. ¿Por qué pasó esto? Porque hubo un experimento, no voy a hacer spoiler del libro, pero hubo un experimento en su laboratorio en el que pudieron descifrar y manipular la actividad cerebral de un ratón.
Aunque parece que haya hecho spoiler, no lo he hecho, así que será muy interesante si lo leéis. Es decir, manipulando los conjuntos neuronales podían cambiar el comportamiento del animal. Por tanto, la premisa fundamental consistía en anticipar marcos regulatorios que protegieran esa esfera mental ante el desarrollo de tecnologías que son capaces de acceder o influir en procesos cerebrales. Ha hecho un trabajo excepcional, espero que leáis este libro, sigue haciendo un trabajo excepcional. La mayoría de este trabajo, si no todo, es altruista, así que está haciendo un trabajo su equipo y él para el bien de la comunidad, que es maravilloso. Entonces, los neuroderechos aparecen como respuesta a 3 factores clave. El avance a la inversión en neurotecnología, que ha crecido de forma exponencial, aumentando el potencial de lectura e interpretación de estados mentales. Y me diréis, bueno, pero ¿ya se puede leer los pensamientos? No, pero se pueden descifrar cómo se desarrollan y al tiempo tal vez podamos leer los pensamientos, pero por ahora no. Y la insuficiencia de estos derechos que tenemos, los derechos clásicos, para proteger esta esfera mental, era necesario especificarlos. Y la tercera objeción que había es que había una especial vulnerabilidad de ciertos colectivos. Por tanto, si queréis ahondar en este tema, este libro os ayudará mucho y sobre todo ver la labor que está haciendo este equipo y que sigue haciendo. Y ahora os voy a presentar esos 5 neuroderechos que habla Rafael Yuste. El primer derecho que os presento es la identidad personal, segundo la privacidad mental, la autonomía cognitiva, el libre albedrío, la igualdad en el acceso y la protección frente a sesgos algorítmicos. En contextos educativos, estos principios adquieren especial relevancia, dado que los sujetos, los alumnos, son menores de edad, cuya capacidad de consentimiento está relegada a sus progenitores, representantes legales, etc. Entonces, cuando hablamos de neuroderechos en el ámbito educativo, no estamos ampliando simplemente el catálogo de los derechos existentes, estamos reconociendo que el lugar de intervención ha cambiado y no hablamos únicamente del cuerpo visible, de la conducta o del comportamiento observable, hablamos de la actividad neuronal que sostiene el pensamiento, la emoción, la identidad y la decisión. Es decir, hay un desplazamiento que exige un nuevo marco de protección, aunque estos neuroderechos estén anclados, ¿no?, en los derechos humanos. El primer neuroderecho que os he puesto es la protección de la identidad personal, es decir, la identidad mental, la historia de nuestro yo. Como identidad, sabemos que nuestro cerebro configura la narrativa que nos contamos a nosotros mismos, es la que nos ofrece nuestra identidad. Pero es cierto que con algunos pacientes con neurotecnologías implantadas en adultos se ha visto, hay efectos secundarios que ya no sé si tanto pueden cambiar la personalidad, pero sí cambian algunos estados en un tiempo concreto. Entonces, han sido pocos los pacientes, pero es verdad que han tenido cambios actitudinales. Y no es que pueda pasar, es que ya ha pasado, sobre todo en personas que tienen las neurotecnologías implantadas en Parkinson. Y aquí se plantea una frase que para mí es muy importante y es que creo que tenemos derecho a ser quien somos. El segundo neuroderecho es la privacidad mental. El contenido de la actividad mental
no puede ser descodificado sin el consentimiento del paciente. Entonces, tradicionalmente la privacidad protegía información externa, como puede ser calificaciones, informes clínicos, datos personales, pero hoy la cuestión es más profunda porque las neurotecnologías pueden registrar correlatos de atención, de carga cognitiva o reactividad emocional. Como hemos dicho antes, no leen los pensamientos en sentido literal, pero sí permiten inferir estados internos con suficiente precisión como para generar perfiles funcionales. Entonces, la privacidad mental protege ese espacio donde el pensamiento se forma antes de ser expresado. Y es la condición y es lo que nos ofrece la posibilidad de esa, al menos supuesta, libertad interior. El tercer neuroderecho es la protección de la agencia o autonomía cognitiva, el libre albedrío. Esto no es algo abstracto, porque si nos planteamos que decidir implica la interacción de sistemas de control inhibitorio, circuitos de recompensa y procesamiento emocional, si una tecnología puede modular excitabilidad cortical, alterar saliencia atencional o modificar motivación, puede influir en el proceso de decisión antes de que éste sea plenamente consciente, digo el paciente. Entonces, en adultos esto ya plantea muchos interrogantes. En menores cuya autonomía está en desarrollo y está relegada a sus progenitores o a tutores legales, es una cuestión muy delicada. Pero ¿qué pasa? Que en necesidades educativas generales hay una presión y es la presión de utilizar herramientas para optimizar comportamiento o rendimiento. Entonces, proteger esa agencia, esa autonomía, significa no sustituir el proceso interno de autorregulación por una regulación tecnológica externa. Cuando educamos, educamos para ampliar esa autonomía progresiva, no para diseñarla desde fuera. En el cuarto neuroderecho, aquí os pongo el acceso equitativo al aumento mental. Las tecnologías de mejora cognitiva pueden adquirir valor competitivo si se integran dentro de los sistemas educativos. Y aquí podemos hablar muchísimo. Esto, sobre todo a nivel de adultos, también en algunos casos a nivel de niños, ya se hace. Si determinadas intervenciones mejoran memoria de trabajo, atención o velocidad de procesamiento, pero solo están disponibles para ciertos grupos, se genera una brecha cognitiva. Y fijaos que esta brecha ya estaba, no neurocognitiva, pero sí hay una brecha social para el acceso de los recursos educativos. Si implementamos y tenemos acceso a estas neurotecnologías y no las tratamos con ética, la brecha también se ampliará y será una brecha ahora neurocognitiva. Entonces, la tecnología puede ser una herramienta de inclusión y compensación maravillosa, pero por otro lado puede convertirse en algo que diferencia y que no incluye, sino que excluye. Entonces, proteger este derecho significa impedir que la mejora cognitiva se transforme en privilegio económico y que la igualdad de oportunidades dependa del acceso a estos dispositivos. Que esto no es nuevo, porque es cierto que no todo el mundo puede acceder a recursos educativos, a terapias, X cosas. Entonces, esto es un más a más de esa brecha social, socioeconómica que existe. Y el último neuroderecho es la protección frente a sesgos algorítmicos. A ver, los modelos de inteligencia artificial que analizan neurodatos
se entrenan con nuestras especificaciones, es decir, pueden no representar adecuadamente la diversidad cerebral humana. La variabilidad en ritmos de electroencefalograma, la conectividad o estilos cognitivos es inmensa y además está influida ya sea por edad, por contexto cultural y evidentemente por la neurodiversidad. Si el algoritmo no incorpora esa diversidad, puede interpretar diferencias que pueden ser desviaciones. Entonces, en alumnado con necesidades educativas especiales, esto puede reforzar todavía más una clasificación rígida o un sobrediagnóstico o unas expectativas que están limitadas. Un algoritmo no solo organiza información, también participa en decisiones pedagógicas que afectan los currículums de los alumnos. Es importante proteger frente a estos sesgos y los sesgos van a estar. Quien crea esto somos los humanos y los humanos, corregirme si no estáis de acuerdo, pero todos tenemos sesgos. Entonces, con este neuroderecho lo que se pretende es exigir una transparencia, auditoría si es necesario y sobre todo una responsabilidad en la construcción y el uso de estos sistemas. En conjunto, los neuroderechos no son una reacción alarmista ni mucho menos a la tecnología. Todas estas tecnologías en un buen uso son tecnologías que nos ofrecen y ofrecen a las personas que las necesitan una calidad de vida maravillosa, pero se necesita un marco legal. Diríamos que anticipatorio, pero llevamos un poquito tarde. Entonces, claro que reconocen esa innovación y que la individualización a nivel de educación ofrece unos beneficios reales, pero sí que recuerdan que cuando intervenimos en actividad neural de un alumno, estamos interactuando con la base biológica de su identidad, su libertad y su proyección. Entonces, la prudencia ética no es un obstáculo para el progreso, pero creo que es una condición. Y aquí me surgen preguntas, pero la pregunta no es si técnicamente puede hacerse. Creo que la pregunta, y ojalá que la estéis respondiendo, sería si debe hacerse y bajo qué condiciones y con qué límites. Porque educar no es ajustar parámetros neuronales, es acompañar trayectorias de niños, de alumnos en desarrollo. Entonces, si una intervención neurotecnológica se presenta como herramienta para optimizar concentración o comportamiento, ¿estamos acompañando el desarrollo o estamos modelándolo externamente? Ahí os lo dejo. Cuando una mejora cognitiva entra en el mercado educativo, la equidad deja de ser un principio abstracto y pasa a depender de una capacidad económica. Y esto es algo que tenemos que recalcar y es algo que tenemos que luchar para que no sea así. Los neuroderechos están para proteger, no pretenden ser algo alarmista, sino simplemente que todo el mundo tenga acceso y que todo el mundo esté respaldado por unos derechos. Los riesgos que podemos tener en cuenta en necesidades educativas, aquí os he puesto algunos poquitos, que son estos. Derecho a la identidad personal es que un riesgo puede ser que un perfil neurocognitivo no determine qué alumno puede llegar a ser. Es decir, que evaluar no debe convertirse en etiquetar para siempre, y esto ya es antiguo con los diagnósticos clásicos de siempre. Evidentemente, cada niño es más que cualquier diagnóstico o dato. En el segundo neuroderecho, a la privacidad mental, que la información sobre emociones, frustraciones o capacidades cognitivas
no se exponga ni se use sin límites claros. Tenemos que saber cómo se va a utilizar esos neurodatos, quién los va a utilizar, de qué forma se van a guardar, porque no todo lo que puede medirse debe almacenarse y la mente también necesita ese espacio protegido. El tercer neuroderecho, que es la agencia o libre albedrío, nos puede suponer un riesgo en el que ningún sistema pueda empujar comportamientos sin que el niño sea consciente. Es cierto que la tutela del niño la tienen los papás, la tienen los tutores legales, quien se esté haciendo cargo del niño, pero educar es acompañar, no dirigir desde fuera, y los niños, al nivel que sea, deben ser parte activa de ese proceso, pero parte consciente en la medida que ellos puedan. Porque la autonomía de una persona se va construyendo, no se puede programar. El cuarto derecho, el riesgo que puede ofrecer, que estamos hablando del acceso equitativo, lo hemos dicho antes, que las neurotecnologías no sea un privilegio de unos pocos, que esa innovación no pueda ampliar desigualdades y que la inclusión debe crecer al mismo tiempo que la tecnología. Ya sabemos que ahí hemos perdido la batalla. La inclusión no está creciendo como la tecnología, y la tecnología lleva muchos pasos por delante, pero eso no implica que podamos utilizar la tecnología para hacer una inclusión mayor. Y el último derecho es la protección frente a los sesgos, es que los algoritmos no subestimen capacidades ni cierren oportunidades antes de tiempo, porque un error técnico puede convertirse en una injusticia educativa. Entonces, la tecnología debe corregir desigualdades, pero no reforzarlas. Por ello, cada decisión que se toma a nivel tecnológico es también una decisión ética. Y dentro de estos neuroderechos, uno de los que para mí me parecen muy importantes en educación es la privacidad mental. Los datos neuronales no solo describen lo que el alumno ha hecho, sino lo que podría llegar a hacer, y eso lo cambia todo. No estamos hablando solo de calificaciones o de información administrativa, estamos hablando de estados internos. La neurotecnología puede reflejar niveles de atención, puede reflejar incluso aspectos emocionales. Es decir, no solo registra lo que el alumno hace, el resultado de lo que hace, sino cómo está funcionando por dentro mientras está aprendiendo. Por eso estos datos son especialmente sensibles. Y en la escuela esta cuestión es todavía más delicada. Trabajamos con menores, como hemos dicho, en pleno desarrollo, y es un momento, cuando utilizamos las neurotecnologías, es un momento concreto que no define a un niño. Pero si ese registro se guarda y se convierte en un perfil permanente, puede influir en decisiones futuras. Al igual que los diagnósticos clásicos, si solamente nos fijamos en el etiquetaje y no nos fijamos en qué quiere decir ese etiquetaje para ayudar al alumno. Pero la privacidad mental, proteger esa privacidad mental, implica compromisos muy claros, como recoger solo lo necesario, igual que los diagnósticos clásicos, ser transparentes sobre qué se registra y para qué se registra, y establecer límites estrictos sobre quién puede usar esa información y con qué finalidad. Entonces, no basta con almacenar los datos de forma segura, hay que preguntarse cómo se interpretan y cómo pueden afectar al recorrido educativo del alumno. Proteger la privacidad mental no es ni mucho menos frenar esa innovación o ese desarrollo,
sino es asegurar que ese espacio nuestro donde se forma el pensamiento siga siendo un espacio de confianza para poder pensar y crear cada uno lo que quiere. Cuando un registro o una intervención se convierte en dato, creo que la intimidad deja de ser invisible. Por tanto, es muy necesario proteger esa área del alumno, evidentemente nuestra. El otro neuroderecho que me parece importante es la agencia y autonomía progresiva. Si la privacidad mental protege el espacio interior del pensamiento, la agencia protege algo igualmente fundamental, que es la capacidad de participar en las decisiones que afectan a ese pensamiento. Entonces, en el ámbito educativo, las decisiones sobre el uso de neurotecnología suele tomarse entre adultos, equipos directivos, orientadores, familias, psicólogos, neurólogos, etc. Sin embargo, muchas de estas intervenciones afectan directamente a procesos cognitivos centrales para el niño, su atención, su regulación, su motivación. Y aquí surge una cuestión, para mí, ética clave, que es, aunque los menores no tengan plena autonomía legal, sí poseen una autonomía en desarrollo. Y esto es una cuestión que me planteo muchas veces. Si no tienen una autonomía legal, sí poseen una autonomía de desarrollo porque es propia. Entonces, no son sujetos pasivos de intervención, son personas en proceso de construcción de su capacidad de decidir. Entonces, promover una autonomía progresiva significa adaptar esa participación del alumno o de tu hijo o del niño a un nivel de comprensión y de madurez. Significa explicarle, y hay que explicarle a los niños en términos que ellos puedan acceder a comprender qué se está haciendo, por qué y con qué objetivo. Y sobre todo significa que ellos se puedan permitir expresar que no están cómodos o que tienen una preferencia o que hay un desacuerdo en esas posibilidades que se le ofrece. Si no tienen esa autonomía legal, al menos que puedan expresar cómo se sienten con ese tratamiento que les estamos ofreciendo, y esto es importante. Entonces, puede existir una presión implícita, que lo hemos dicho antes, por optimizar ese rendimiento o conducta, pero acompañar el desarrollo no es lo mismo que intervenir sin escuchar. Por lo tanto, es necesario que les escuchemos. Y la tecnología no debe interrumpir ese proceso, sino que debe respetarlo. Y por último, el otro neuroderecho que acojo en educativa, para mí importante, es el de sesgo y educación inclusiva. Si hablamos de autonomía y participación, necesariamente debemos hablar también de justicia. Y ahí es donde entran los sesgos. Los sesgos algorítmicos no son simplemente errores técnicos, son distorsiones que pueden amplificar desigualdades ya existentes. Los creadores de inteligencia artificial, y esto lo podéis escuchar en diferentes conferencias, cuando están hablando de esas capas que hay en inteligencia artificial, nos están hablando de unos algoritmos que llega un momento que se convierten en opacos, es decir, ni siquiera la persona que ha creado esa inteligencia artificial puede llegar a descifrar cómo han llegado hasta ahí. Entonces, en educativa, cuando un modelo se entrena con datos limitados o no representativos, lo que hace es aprender una versión parcial de la realidad. En educación inclusiva esto es preocupante. Si un sistema predice una menor probabilidad de éxito académico basándose en patrones neurocognitivos aprendidos de una muestra homogénea, pues puede generar decisiones
que reduzcan oportunidades antes incluso de que se le ofrezca al alumno. Por tanto, el tema de los sesgos es un tema importante para hablar éticamente e ir profundizando no solamente a nivel ético, sino también a nivel tecnológico. Entonces, en el caso de las necesidades educativas especiales, el riesgo es el doble. Por un lado, el alumno ya parte de una categorización previa y por otro, un modelo automatizado puede reforzar esa clasificación. Tenemos que tener en cuenta que un algoritmo no solo describe, es que puede influir en expectativas docentes, en agrupaciones o en itinerarios o en ejecuciones educativas que se hagan. Y cuando las expectativas se automatizan, ahí la flexibilidad pedagógica evidentemente se reduce. Entonces, la inclusión, la educación inclusiva exige reconocer esa diversidad como valor, no como desviación. Si los sistemas tecnológicos no incorporan esa diversidad en su diseño, pueden transformar la diferencia en desventaja estructural. Por eso, la protección frente a sesgos no es algo añadido, es que es una condición que debe darse para que la tecnología no contradiga el principio mismo de la inclusión. Clasificar no es algo neutral y en educación clasificar puede significar abrir o cerrar oportunidades. Y con esto me gustaría irme a algunas reflexiones y dentro de un momentito abrir un poquito de debate. De verdad que estoy siguiendo con los diferentes riesgos que puede tener la neurotecnología, pero de verdad que hay oportunidades maravillosas que ya en la última diapositiva hablaremos de ellas. Entonces, aquí os pongo dos tipos de desigualdades, ¿no? Cuando hablamos de desigualdad en el acceso, en el ámbito de las necesidades educativas especiales, la desigualdad entre el propio alumnado. Entonces, no todos los estudiantes tienen las mismas posibilidades de acceder a evaluaciones neurotecnológicas avanzadas o de tratamientos especializados. En muchos casos, el acceso depende de los recursos económicos de la familia o la posibilidad de acudir a centros privados o especializados. Esto puede traducirse en diagnósticos más precisos para algunos alumnos, intervenciones más ajustadas y apoyos más tempranos, mientras que para otros estudiantes no van a disponer de esas mismas oportunidades. Y esa diferencia inicial puede influir en su trayectoria educativa de forma significativa. Y fijaos, la neurotecnología, que ha venido evidentemente para quedarse porque tiene cosas maravillosas, pero hace una brecha neurotecnológica a fecha de hoy, al menos. Esto va a seguir evolucionando y hay gente que va a poder acceder, pero otros muchos no. Entonces, vamos a ir viendo esas posibles desigualdades en el aula. En segundo lugar, en esta parte os pongo que también existe una desigualdad entre instituciones si hablamos de tecnología, porque algunos centros cuentan con muchos recursos o convenios con servicios clínicos o acceso a tecnologías avanzadas, pero otros no. Y la disponibilidad de herramientas diagnósticas o terapéuticas también puede depender del contexto territorial, del presupuesto o del tipo de centro. Y esto puede ampliar esa brecha ya existente entre centros públicos y privados o entre regiones con distinto nivel de inversión. Y la cuestión central no es tecnológica, sino es estructural. Si el acceso al diagnóstico y al tratamiento especializado depende del nivel socioeconómico o del centro de escolarización para tecnologías, el sistema educativo corre el riesgo también de que se reproduzcan desigualdades en lugar de compensarlas, que ya las hay, aunque se intenta, y yo sé que se intenta por todos los medios de que no las haya. Entonces, la equidad debe seguir siendo un principio rector.
La innovación no es legítima cuando amplía oportunidades para todos, es decir, perdón, no es legítima cuando amplía eh, las diferencias entre los alumnos. Para que sea legítima tiene que ofrecer las mismas oportunidades para todos. Y después de analizar los riesgos, es importante no quedarnos únicamente en esa cautela o en esa alerta, ¿eh? También tenemos y existen oportunidades reales maravillosas. Y aquí os pongo unas poquitas. Las neurotecnologías, en el contexto de las necesidades educativas especiales, pueden ofrecernos algo valioso, una comprensión más fina de la diversidad neurocognitiva. Y esto es increíble porque puede ayudarnos a identificar cómo aprende cada estudiante, a personalizar procesos de enseñanza y apoyar funciones clave como la atención o la autorregulación. Y en ese sentido no se trata de rechazar la innovación, sino de integrarla. Sin embargo, esa oportunidad también viene acompañada de exigencias, porque cuanto mayor es nuestra capacidad de intervención, mayor debe ser nuestra responsabilidad. Es necesario que exista una evaluación continua de su impacto, del impacto de la neurotecnología, y que se limiten los marcos éticos que orienten esa aplicación. En educación especial, bueno, en la educación en general, pero trabajamos con cerebros en desarrollo y con situaciones de vulnerabilidad. Esta exigencia todavía es más profunda. Y aquí es donde los neuroderechos adquieren el sentido como marco preventivo, no como obstáculo a la innovación o para ponernos en situaciones alarmistas, sino como condición para que esa innovación esté bien alineada con la protección del alumnado. Educar implica intervenir en cerebros en desarrollo. Esa es una realidad que se está dando y se nos va a dar. Pero cuanto mayor es la capacidad tecnológica de intervenir, mayor debe ser la responsabilidad de proteger, porque no estamos optimizando sistemas abstractos, estamos acompañando procesos humanos. Y en educación el progreso solo es válido cuando preserva la dignidad de quien está aprendiendo. Y después de todo este discurso que os he dado, llevamos 1 hora y cuarto, casi llevo hablando. Ahora me gustaría que pudierais y que os animarais a compartir. Yo os voy a poner una serie de preguntas que son las mismas preguntas que os he puesto al principio y me gustaría lanzaros una de ellas para abrir ese debate. No somos muchas personas, somos 41 personas, veo aquí, y creo que sería muy enriquecedor para todos que pudiéramos dar nuestro punto de vista o qué pensamos, o si ya hay mucha gente que está utilizando estas neurotecnologías o está dentro de los neuroderechos, trabajándolos o intentando que se apliquen. Entonces, voy a poneros esas preguntas y, si os parece bien, yo voy a elegir para empezar la pregunta 7. A ver qué os parece a vosotros y qué me contestaríais sobre esta pregunta. La pregunta es: ¿son necesarios nuevos derechos específicos, es decir, estos neuroderechos, o bastaría con reinterpretar los derechos existentes? ¿Y por qué? Os digo, nada, un dato, por si os sirve. Los principios bioéticos que tenemos, hay 4 principios fundamentales. Es la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia.
En medicina, antiguamente estaba la beneficencia y la no maleficencia y se amplió hacia la autonomía, que es el consentimiento del paciente, ese poder de decisión, y también se amplió esa justicia y esa equidad donde la medicina pudiera llegar a todos, ¿no? Por si os sirve como encuadre a la pregunta que os he puesto. Entonces, me encantaría que pudiéramos abrir debate, que me explicarais qué pensáis. No sé si todos a la vez. Acabo de abrir micrófonos para que quieras hacer preguntas. Diana Carolina, por favor. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, te escucho perfectamente. Ok, saludos. Pues yo creo que siempre debe estar en constante transformación, en vista de que están surgiendo nuevas tecnologías, nuevos avances, algunos que son más invasivos que otros. Y yo creo que asimismo, con las nuevas tecnologías que ya han surgido, con las que siguen surgiendo, y también como precaución a las que van a surgir, porque cada vez salen cosas más Ahí se te corta invasivas, un cosas poco. más innovadoras. Sí, ¿Aló? sí, Sí, ahora se te escucha cada perfecto. vez surgen mecanismos más invasivos, más innovadores, y creo que sí es necesario nuevos derechos ajustados a los nuevos avances que han surgido, que están surgiendo y los que van a surgir. Vale, muchas gracias, Diana. ¿Hay alguien más que quiera seguir con el relato de Diana? ¿Hay alguien más que esté de acuerdo o en desacuerdo? A ver, yo solamente veo una mano. Vale. Ay, perfecto. Ha levantado alguien una mano. Beatriz, cuéntame. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues como comentaba mi compañera, también considero que se van a ir empleando nuevos derechos conforme avancemos, ya que pues la tecnología finalmente avanza tan rápido que muchas veces la ética se va quedando un poco atrás porque pues avanza tan rápido que genera nuevas situaciones en todos los sentidos, desde cómo se percibe, cómo se aprende, hasta cuestiones pues más sociales y cuestiones de pues también privacidad también de muchos, en caso de alumnos que son menores, pues creo que siempre se va a tener que ir modificando un poco, como comentaba hace un momento, se tuvieron que agregar también en la salud, justicia y equidad, cosas que pues a lo mejor no pensábamos antes que justicia y equidad fueran como pilares, pero pues que con el tiempo nos damos cuenta que si no todos tienen el acceso a sistemas de salud, tanto salud física, mental, emocional, pues es algo que al final se tiene que cubrir porque forma parte de los derechos humanos y se tienen que ir agregando. La tecnología a su vez pues tiene muchos puntos que son favorables pero también desfavorables, más si hablamos de alumnos con los que se trabaja que son menores de edad, pues hay que ser muy cautelosos, tanto los educandos, el sistema y pues también padres de familia. Genial, Beatriz. Muchísimas gracias. Aura, me levantabas la mano por aquí. Sí, rapidito, ¿me escucha bien? Se escucha muy bien. Ok, solo para complementar un poco, sí me parece importante que se agreguen nuevos derechos, pues como dicen las chicas, la tecnología avanza muy rápido y cada vez va a ser un poco imposible que no se implementen nuevos derechos según las circunstancias, pero sí me parece hasta un poco más importante el hecho de que estos se evalúen y se sigan, o sea, siga la importancia para que sigan tomándose en cuenta, porque muchas veces hasta los ya establecidos puede que estén colocados, pero no se llevan a cabo de la mejor forma. Hoy en día hay muchos datos que contaron con ser mantenidos dentro de la privacidad, pero por morbo o por distintas circunstancias se terminan publicando y muchos datos de personas que confiaron en estas pruebas terminan en criterio público.
y no Sí. se toman en cuenta de forma privada. Eso uno, y también, por otro lado, lamentablemente, por lo menos en mi país, Panamá, muchas de estas pruebas neurocognitivas para, bueno, mejorar la vida de muchos niños y personas con TDAH, autismo, etcétera, no son de forma accesible para todas las poblaciones o todas las personas que existen dentro de un país. Hay muchas que están a precios muy elevados que lamentablemente no todas las personas pueden acceder, y simplemente termina siendo para personas de una clase alta, privilegiados económicamente, y solamente son ellos los que pueden acceder a este tipo de pruebas. Perfecto, Aura, muchas gracias. ¿No? ¿Dónde quedan, ¿no? Esos derechos, ya no los derechos humanos, sino los derechos de los niños, ¿no? ¿Dónde quedan? ¿Alguien quiere comentar o, si preferís, voy a soltar otra de las preguntas? La 8 sería ¿cómo equilibrar eficacia educativa y respeto a la autonomía cognitiva en educación especial? Es decir, cuando estamos hablando de optimizar, ¿no?, ese aprendizaje, es cierto que llegará un momento, y ahora se está haciendo, pero que yo sepa al menos sí que se está haciendo para adultos, que es, bueno, restablecer o mejorar la capacidad cognitiva. Hay personas que no tienen ningún tipo de patología, pero sí que quieren mejorar esa capacidad cognitiva y se están utilizando, sobre todo, técnicas de estimulación magnética transcraneal. Pero en educación, que está esa presión, ¿no?, de optimizar el aprendizaje, ¿cómo podemos utilizar o cómo podemos manejar esa optimización o esa eficacia educativa respetando esa autonomía cognitiva? Si no, yo os la contesto, y vosotras me decís. Yo creo que el equilibrio pasa por diferentes principios. Uno es el consentimiento informado progresivo en este caso, porque son niños y van aprendiendo y se van desarrollando su autonomía. Luego, una transparencia absoluta de los datos y que la intervención sea proporcional a lo que realmente se necesita. Entonces, que busquemos una eficacia no puede justificar que haya intervenciones que modulen procesos cognitivos sin que el menor sea partícipe o que haya una evaluación anterior. Entonces, la mejora del rendimiento yo creo que debe de estar subordinada a la dignidad personal y al desarrollo integral del alumno. Como decíais, el tema socioeconómico es un tema muy importante, pero que estas neurotecnologías se utilicen para esa mejora cognitiva es algo que está encima de la mesa. Y os lanzo directamente la pregunta a vosotros. Si tuvierais la oportunidad de mejoraros a nivel neurocognitivo, ¿lo acogeríais o seguiríais aprendiendo y desarrollándoos de forma natural? Eva, te puse una pregunta. Ok, Pregunta, no sé si lo puedes ver. pues un segundito, que creo que sí, ¿eh? No, no, lo siento. De Yeri. Mira en la parte superior, al lado del chat. Sí, sí, lo tengo. Aquí, de Jerry, sí, mira, que me dice que fuera de los neuroderechos podría hablar sobre los programas o materiales, esto lo tengo cortadito, o materiales. Supongo que lo que me estás explicando, lo que me estás preguntando son las tecnologías que hacen, o sea, las tecnologías que utilizamos, las aplicaciones que hay. Mira,
Sí que es verdad que en el Power, yo no sé si os lo pasarán, en el Power que pasé a ISEP, es verdad que ponía diferentes neurotecnologías y antes he nombrado a dos, perdón, tecnologías. ¿Qué pasa con estas tecnologías? ¿Por qué prefiero no nombrarlas? Te puedo decir lo que hacen. Porque ya ahora en un sitio que distribuye a todo el mundo y que es una enorme compañía, se pueden comprar aplicativos por 200, 300 euros que hacen la función de ese neurofeedback. Es decir, que te ayudan a aprender, a autorregularte. Es una cinta y que lo conectas a tu móvil y tú ahí ves la información que te da sobre esas ondas cerebrales que tenemos. Eso por un lado. Por otro lado, estos dispositivos, por ejemplo, en las escuelas, y esto ya fue en el 2018, en un aula, no fue en España, fue en Sudamérica, pero en un aula se puso a todos los alumnos ese dispositivo para registrar. Claro, ese registro se convirtió en datos y esos datos luego se convirtieron en programas que están a la venta. Entonces, entiendo cuando me hablas sobre materiales o sobre dispositivos, pero si me permitís no voy a dar nombres, estos están online y están en internet. Antes que he nombrado a dos, eso es neurofeedback y los podéis encontrar. Ahora, si me estás preguntando por materiales que ofrezcan la explicación de neuroderechos, es cierto que tenemos muchos artículos científicos, pero os vuelvo a decir, este libro es maravilloso y de aquí podéis desarrollar muchísimas cosas. También esto viene, y por la parte que me toca, de la bioética, ¿no? Los neuroderechos se aplican desde una bioética porque lo más importante es esa autonomía del paciente, ese consentimiento del paciente. Entonces, hay materiales y no sé si queréis, podemos o puedo enviarle a ISEP y que os lo puedan hacer llegar, que son documentos, al fin y al cabo son artículos científicos. No sé si te contesté, Yeri, porque te he soltado un rollo. Ok. Ay, a ver, creo que ahora. Me refiero a las tecnologías para la estimulación neurológica, ¿vale? Las tecnologías, por ejemplo, la estimulación magnética transcraneal, supongo que te refieres a la tecnología. Pues es que es una bobina que se pone a la persona y lo que hace son pulsiones magnéticas que se convierten en electricidad para nuestros sistemas neuronales. En la estimulación eléctrica son dos electrodos que se ponen y van de un electrodo a otro. La estimulación magnética transcraneal, si nosotros queremos excitar o inhibir, si queremos modular de alguna manera la corteza prefrontal, dorsolateral, por ejemplo, el casco que se pone será para que la estimulación vaya aquí. En la estimulación eléctrica, como son dos sensores, va de un lado hacia otro y eso es más general. Supongo que te refieres a esto. Y luego tenemos neurofeedback, que hay muchos. Una versión moderna y controlada de la terapia del electroshock. Bueno, es una versión bastante controlada ahora. Además, esas terapias de electroshock que todavía hay algunas que se utilizan, no, en realidad no tiene nada que ver, por lo menos con la estimulación magnética. ¿Sí?
Me encantaría que hicierais las preguntas de forma verbal si pudierais, porque es mucho más humano. Vale. Y para finalizar voy a dejar de compartir pantalla porque quiero ver, me encantaría poder veros las caras, que no sé si se pueden ver a las 35 personas que estamos aquí. Y me gustaría saber un poquito si vosotros ya estabais metidos en el mundo de los neuroderechos, si alguno de vosotros está utilizando neurotecnología, ya sea para tratamiento, sea para diagnóstico, si esto os viene de nuevo, porque es importante. Dime, Carolina. Gracias, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Muy bien. Pues bueno, la verdad es que para mí personalmente es algo nuevo todo esto. De alguna manera hemos escuchado aquí en México hablar de toda esta indagación, pero yo también considero ahora en todo lo que ha impartido una pregunta que me ha surgido: ¿cómo podrían estas neurotecnologías ayudarnos a personalizar el aprendizaje para estudiantes con diversidades funcionales, para apoyarlos en la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Creo Sí. que es muy valiosa la información para poderla utilizar dentro de estos medios. Sí, mira, antes de hacer cualquier intervención con, por ejemplo, con estimulación magnética, lo primero que se hace es un mapeo cerebral. En ese mapeo cerebral que nos devuelve las ondas cerebrales, vemos qué regiones están afectadas, como pueden estar hipoactivas o hiperactivas, ¿de acuerdo? Entonces, a través de ese mapeo vemos la activación y afectación de las distintas zonas y con eso podemos acogernos a un tratamiento específico de estimulación magnética, por ejemplo. Ese mapeo cerebral junto con un diagnóstico neuropsicológico nos ofrece qué realmente está afectado. Si utilizamos el tratamiento de estimulación magnética, debe estar a la par con qué ejecuciones educativas se van a dar, porque ya no, o sea, no es que sea diferente el niño, pero va a tener modificaciones. Entonces, los docentes, y esto requiere mucha formación, pero también requiere mucha accesibilidad y que las personas que hagan el tratamiento y el diagnóstico lo expliquen muy bien, esto tendría que ir a la par. Si tú, por ejemplo, crees que una persona está inatenta, pero a través de una resonancia magnética funcional, vemos que hay una afectación en la zona occipital, pues a lo mejor esa inatención tiene que ver con algo óptico y no con una inatención por déficit de atención. Entonces, nos ayudan muchísimo a entender qué realmente está afectado y qué es aprendizaje. Os pongo un ejemplo de niños con trastorno de déficit de atención por hiperactividad y niños con altas capacidades. Estos dos niños o niñas tienen sintomatología a veces muy parecida y esa sintomatología muchas veces se confunde. Por ejemplo, si tenemos un niño que tiene trastorno con déficit de atención y le damos una tarea X, si ese niño no la puede acabar o no le gusta, intentamos darle otra, va a dar igual, porque su inquietud o su falta de atención va a ser la misma. Sin embargo, a un niño con altas capacidades, si le ofrecemos una tarea y está inquieto y ya la ha terminado y le ofrecemos otra un poquito más difícil, esa inquietud o esa actividad o esa distracción va a bajar porque se va a meter en esa tarea. Entonces, fíjate que con estos dos cerebritos, en esta persona, si tuviéramos ese mapeo cerebral, veríamos sin tener previo a nada que hay algo afectado
y sabríamos qué partes están afectadas y qué partes implican el aprendizaje dentro de la educación. ¿Te he contestado? Claro, sí, por supuesto. Me parece sumamente interesante la manera tan integral que sería de apropiarnos de estas neurotecnologías para hacer de nuestro diagnóstico y Totalmente. tratamiento algo mucho más, como he dicho, integral, ver desde la parte anatómica más que de la parte subjetiva de las pruebas, un diagnóstico y un tratamiento para todas estas diversidades funcionales. Sería maravilloso que todos tuviéramos acceso. Y fijaos que en Sudamérica creo que me habéis dicho que, bueno, que cuesta acceder y que son carísimas. Aquí en España también, ¿eh? Y en Sudamérica el primer sitio donde se pusieron los neuroderechos en ley fue en Chile y en otros sitios ha sido en el sitio que ya están puestos en muchos países los neuroderechos. Entonces, yo creo que estáis mucho más concienciados que en otros lugares, pero es verdad que los recursos o acceder a ello es complicado, es complicado. Carolina, ¿querías decir algo? No, ya todo perfecto, solo las preguntas. Sí, Vale. gracias. A ver si tenemos alguna cosita más. Ah, vale. Mira, yo os haría muchísimas preguntas, es que me están hablando por el chat, os haría muchísimas preguntas. Sí que me gustaría que, aunque os dé un poquito de vergüenza, me gustaría saber si os ha aportado algo esta sesión, si al menos os ha dado un poquito de curiosidad, me gustaría saberlo. Estela, dime. Hola Eva, ¿me escuchas bien? Muy bien. Hola Eva, buenas noches. Pues mira, la verdad, muchas gracias por la información. Si te soy honesta, para mí fue muy enriquecedora. Hace ya más de como 10 años, 12 años, yo estuve trabajando con neurofeedback. Ah, Principalmente en niños, en donde yo vivía, era más común dar ese tratamiento para niños con diagnóstico de déficit de atención, con sí, hiperactividad. Me pareció una metodología maravillosa para el proceso porque lo vi, lo pude medir durante sí. el proceso en varios niños, durante bastantes sesiones, y nunca se pensó en aquel entonces, te estoy hablando del 2014 por allí, yo lo trabajé del 2014 al 2016, en esta necesidad de proteger estos datos, ¿no? Si bien nos servían como parte estadística dentro de la empresa en la que yo estaba, de poder dar a conocer que pues era efectivo. Claro, Sí, era una técnica, pues sí, para gente con cierto nivel económico, como bien dice por ahí la compañera, pero bueno, bastante de haber sabido cómo iba a evolucionar tanto, bueno, a lo mejor los pensamientos, las formas de protección, incluso como terapeuta, pues hubieran sido diferentes. Afortunadamente también nunca llegué a tener ningún inconveniente con este tipo de información. Y era muy interesante pensar que la gente decía, es que me vas a dar un choque, no, le explicabas cómo era de manera consciente y cómo mediante repeticiones y pensamientos pues, lo podían trabajar fuera de. Entonces fue muy maravilloso. Yo llevé también internamente el tratamiento y sigo aplicando mis técnicas utilizadas aún después de 10 años para disminución de ansiedad. sí. Y pues la verdad que, y este tema de la protección, Mm. yo no lo había escuchado, lo escuché el año pasado en un congreso que estuve y me pareció también muy interesante. Yo soy de México, ahora estoy en España, pero me pareció muy interesante cómo ya lo están metiendo y la importancia y Sí, cómo de verdad no fuimos, algo que estoy muy de acuerdo contigo, que cómo esto ha avanzado más rápido que la justicia y que sí. las leyes.
Entonces sí nos está rebasando. Ya incluso hay dueños, gente con muchísimo dinero y haciendo muchas investigaciones. Pues uno de ellos es el dueño de Tesla, ¿verdad? Que está invirtiendo muchísimo en este tipo de proyectos y está metiendo dispositivos artilugios, me parece que es como ahora le llaman a los dispositivos, para otras técnicas, ¿no? Y pues para la educación especial yo la considero una herramienta muy viable, pero sí proteger a la persona, su información y todo. Y pues una parte también que nos olvidamos siempre de la protección que como terapeutas tenemos que tener. Totalmente. Pues muchísimas gracias por tu intervención. Me alegro que os haya servido un poquito. Si alguien más me quiere comentar algo, yo encantada. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, María. Yo espero que os haya servido, que sobre todo que os haya provocado curiosidad, porque vamos a seguir trabajando en educación, en psicología. Vamos a seguir trabajando con las personas, pero la inteligencia artificial evidentemente ya nos ha abrazado a todos, está para quedarse y la neurotecnología está para quedarse. Entonces, estos neuroderechos son muy importantes y todavía queda hablar mucho, sobre todo, y aquí os lo dejo ya para vosotros, sobre todo con el tema del aumento, ya sea de la memoria, de la mejora cognitiva, de la velocidad de procesamiento, que como digo, en algunos adultos, ya se está aplicando. Entonces, bueno, creo que es un debate abierto y creo que en educación se va a tener que debatir mucho y vamos a lo mejor a tener que incluso redefinir no la condición humana, pero sí como esa condición humana, como esa identidad y como esa educación está en este nuevo contexto, en este nuevo paradigma que nos ofrece la neurotecnología, la inteligencia artificial y la identidad personal por ahora. ¿De acuerdo? Pues creo que ya me estaba diciendo el compañero de ISEP que terminábamos. Yo os agradezco muchísimo vuestro tiempo, que la gente se interese por este tipo de temas que a mí me apasionan. Realmente me apasionan demasiadas cosas, pero os agradezco este tiempo, os agradezco la escucha, porque os he soltado aquí una charla de mucho rato. Y muchas gracias por seguir tratando a vuestros pacientes con esa ética o a vuestros alumnos con esa ética y esa educación, que estoy segura que por eso estáis aquí. Así que buenas tardes y que para muchos que paséis bien el día y para otros, pues buenas noches.